Viasbook presenta Aprende con Viasbook. Curso Ingeniería de Transporte. Hola muchachos, en esta oportunidad mi persona José Bautista va a presentar el ejercicio número 4 del parcial del 2025-2 del curso de Ingeniería de Transportes. Este ejercicio nos muestra que en una figura se muestra una red la cual tiene 8 zonas y 13 arcos, donde algunos arcos pueden utilizarse en un solo sentido y otros en doble. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, vemos en el arco A, este tiene dos flechas a dos lados. Eso indica que este arco puede usarse en doble sentido. En cambio, si vemos, por ejemplo, el arco M, este solo va de 6 a 3 y además tiene una flecha de un solo sentido. Y esto sería cuestión de ver cada flecha. Por ejemplo, la D es doble sentido, la E es doble sentido y visualmente se puede ver si es de doble sentido o un solo sentido. Además, en la tabla se muestran los tiempos de viaje. Pues aquí nos da un montón de datos, los cuales pueden ser agobiantes al inicio, pero para este caso del curso probablemente muchos de estos datos no se utilicen y solo se utilicen los que requiera la pregunta, es decir, los enunciados. Y vamos a ello. Pues en el caso del ítem A nos dice hasta qué flujo vehicular la asignación del método TONA coincide con la de Wardrop. Pues recapitulando, el método TONA indica que solo se utiliza una sola ruta, la que indique menor costo, en este caso tiempo, y el primer principio de Wardrop nos indica que todas las rutas se usan si tienen el mismo costo de tiempo, o las rutas que no se usan en este caso tienen un costo mayor. Y básicamente esto que dice que el método TONA coincide con el primer principio de Wardrop nos quiere decir hasta qué flujo se utiliza solo una ruta. Básicamente quiere decir eso, porque el método TONA indica que solo se utiliza una ruta y basta que se utilicen dos rutas para que el método TONA ya no cumpla. Así que básicamente nos indica que solo se utiliza una ruta. Pues lo que vamos a hacer primero es asignar las rutas. ¿Cómo asignamos las rutas? Pues con las dobles flechas, por ejemplo, para la ruta, en este caso 1, que la puse como X1, sería, ¿de dónde va 1 primero? A puede ir a 2, porque es doble sentido, sí. 2 puede ir, por ejemplo, 2 puede ir a H, pero H te lleva a 3 y 3 te lleva a 1, cosa que tú no quieres. Tú quieres llegar a 8, así que vamos a hacer las rutas de acuerdo para que lleguen a 8. Así que 1 llega a 2, 2 llega a 5, 5 solo puede llegar a 8. Así que hasta ahí tenemos nuestra primera ruta, que sería la ruta 1 de X1. Para la segunda ruta lo mismo. En este caso por G no se puede ir, porque G solo es de un solo sentido. Así que iniciaríamos por abajo. Primero por F, que es doble sentido. Luego por E, que es doble sentido hacia 7. Luego de 7 a 6. Luego de 6 a 5. Luego de 5 a 8. Hasta ahí tenemos nuestra segunda ruta. Ahora la tercera, que sería de nuevo por abajo. En este caso sería de 1 a 4. Y luego de 4 a 7. Y luego de 7 a 8. Esas serían nuestras tres posibles rutas y las únicas que vamos a usar. Y usaremos los valores de la tabla de estas rutas. Los demás, digamos que ya se obvian. Ya no interesa, al menos para esa parte. Y en primer lugar, ¿cómo vamos a definir los costos de cada ruta al tiempo? Pues, por ejemplo, para la ruta X1, vamos a iniciar. ¿Qué nos dice el... Sumamos los tiempos de cada ruta en función del número de vehículos que haya. En este caso, el número de vehículos en cada ruta es X1, X2 o X3. En este caso, para la ruta A, podemos ver que dice 3 más 0.1 por XA. ¿Y cuántos hay en la ruta? Solo hay X1. Así que la primera parte sería 3 más 0.1 X1. Para el segundo tramo, para el tramo B, sería 5 más 0.01 la cantidad de vehículos en B, que en este caso también solo es X1. Así que sería poner eso, 5 más 0.01 la cantidad que es X1. Y ahora para el tercer tramo sería la cosa, ya que aquí sí tendríamos vehículos de dos rutas. El tramo, en este caso C, es 4 más 0.01 la cantidad de vehículos, que en este caso es X1 más X2. Y sumando todo eso nos quedaría el costo de, de la ruta 1 en este caso. Y para la ruta 2, pues básicamente sería aplicar lo mismo. Sería en este caso la ruta F.
que sería 3 más 0,01 la cantidad de vehículos en esa parte, que en ese caso es x2 más x3. Y así hacemos hasta acabar, que en este caso la ruta 2 nos queda así. Y la misma idea para la ruta 3. Y hasta aquí tendríamos la función de los costos de cada ruta en el tiempo. Recapitulando, tenemos que estas respuestas nos quedaron y tal y como dije, ¿qué implica que el primer método primer principio de Wardrop coincida con el método Tona? Pues básicamente esto es una forma elegante de decir que solo se usa una ruta. ¿Y hasta qué flujo se utiliza esta ruta? Pues vamos a ver. En este caso, tenemos estas tres rutas y vamos a fijarnos en cuál sería el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El que tenga el menor número. En este caso, ¿cuál tiene el menor número? 9, 10 o 12. El menor número de los tres es 9, efectivamente. Así que hasta aquí es donde está el menor costo, al inicio al menos. Ahora, aquí hay que ver cuáles existen. Si sabemos que el tramo menor es el 9 y aquí solo hay un flujo, nos quiere decir básicamente que en los demás no habrá ningún flujo. Así que, ¿cuál se hace cero? Hay que ver eso. Aquí el tramo de la ruta 9 está en función de x2 y x3. Pero si ponemos a ver acá abajo, para la ruta 9 solo sería la parte de abajo, o sea, x3 y x2 debería ser cero, ya que solo hay un flujo. La ruta de abajo solo hay un flujo. Y si hubiera un x2, habría una ruta de arriba. Así que no puede haber x2 en este caso. Solo vamos a trabajar con el flujo de x3, porque es la única ruta que nos están diciendo. Así que contando esto, x2 se hace cero. Y nos quedaría algo así. Que el tiempo en la ruta 3 es 9 más 0,03 x3. Y ahora, ¿hasta qué punto va a ser el único flujo usado? Hasta que el siguiente tramo iguale a este. ¿Y cuál es el siguiente menor tiempo entre 10 y 12? Efectivamente es 10. Así que vamos a igualar esta función de 9 más 0,03 x3 con 10. Igualando esto, nos queda que x3 es 33,33, o sea, 34 vehículos. Por ende, hasta 34 vehículos solo se utilizará la ruta 3 y el primer principio de Wardrop considerado con el método Tona. Y eso sería básicamente. O sea, la pregunta al inicio parece un tanto extraña, pero si te pones a analizar un poco la teoría, que es lo recomendable en estos casos, llegas que es algo simple, la verdad. Y ahora, para la siguiente parte, te dice, si 500 vehículos se dirigen a la zona de 1 a 8, que usted realice la asignación de tráfico. Y básicamente, y tal como dije en la pregunta anterior, el primer principio de Wardrop asume que todas las rutas que se usan tienen un costo igual. Y cuando no se usan es que tienen un costo superior. Así que básicamente en este tipo de preguntas, luego de ver los costos de cada ruta que ya lo hemos hallado anteriormente, básicamente es igualar los costos. En este caso vamos a igualar el costo 1 con el costo 2 y el costo 1 con el costo 3. Además de que los tres flujos, x1 más x2 más x3, deben de sumar 500, porque esa es la cantidad de vehículos que nos están pidiendo asignar. Bueno, aquí igualé x1 con t1 con t2, pero normal también se podría t2 con t3, o sea, sería lo mismo básicamente. Saldría la misma respuesta. Y una vez igualando esas ecuaciones y despejándolas, nos queda este sistema de 3x3, que una vez resuelto nos daría estos flujos, que x1 es igual a 200, x2 es igual a 0 y x3 es igual a 300. Así que lo que vamos a hacer es, en nuestra imagen, vamos a graficar estos flujos. Y ya, esa sería básicamente la asignación para 500 vehículos. Ahora, nos dice una pregunta teórica, ¿cuál es la diferencia entre el método de Farnes y gravitacional? Que básicamente son dos métodos iterativos que en la teoría pueden ser muy similares en cuanto a resolverlos. O sea, si tú resuelves Farnes y gravitacional, básicamente la idea de resolución es la misma. Pero teóricamente estos tienen diferentes supuestos y esto es lo que se pregunta, más que
el sustento matemático, cómo lo resuelves es qué teóricamente qué se diferencian. Y básicamente el método de Farnes requiere una matriz hecha bajo estudios recientes o pasada de, o de una matriz OD básicamente requiere. En cambio el método matriz gravitacional requiere una matriz de costos que se saca, no requiere una matriz previa en este caso, esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia sería que el método de Farnes es un método más matemático que ajusta los viajes para que coincidan con los totales de orígenes y destinos proporcionalmente a la matriz inicial. No se toma en cuenta la función de costos. En cambio, el método gravitacional sí lo hace, ya que utiliza una función de impedancia que reduce la probabilidad de viajes que tengan costos muy largos. A mayor es el costo, menor va a ser la probabilidad de que esta ruta se use. La tercera diferencia es para ajustar las matrices observadas, ya que esta aplicación del método de Farnes es solo útil a corto plazo, ya que es la matriz previa o anterior solo no se puede proyectar a muy adelante porque es, digamos, lo que hay. Mientras tanto, el método gravitacional sí se puede utilizar a largo plazo, ya que este parte de la probabilidad y los modelos probabilísticos. La cuarta diferencia sería el resultado, que en este caso en Fornes es un ajuste proporcional a la matriz inicial. No hay interpretación del comportamiento más que se coincidan en digamos, las proporciones con la matriz semilla. En cambio, en el método gravitacional sí hay una distribución probabilística explicativa en la cual se puede interpretar el comportamiento de cómo se va a comportar el flujo y las asignaciones a futuro. Pues en este caso esto sería todo. Muchas gracias.